Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, como solemos hacer todos los días. Hoy ya estamos a miércoles 28 de febrero, así que estamos en la recta final de este mes. Nos queda un día. Hoy sería el último día del mes en un año normal, pero este año es bisiesto, quiere decir que febrero tiene un día más, 29, así que mañana terminamos mes de febrero y ya entramos en marzo. Ya se va a vislumbrar en el horizonte la primavera, el buen tiempo. Eso de buen tiempo es relativo, si es mucho, mucho calor, pues tampoco nos entusiasma demasiado. El clima mundial está bastante trastornado. Pero bueno, nosotros aquí seguimos. Y comenzar marzo es especial porque hará 4 años, el 17 de marzo, que comenzamos esta aventura. Lo llamo así porque es como una aventura. Nunca sabes si puedes cumplir el propósito de estar ahí todos los días. Pero hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, porque si no, no tiene explicación, no hemos faltado ni un solo día en dar un estudio bíblico. El 17 de marzo cumpliremos 4 años. Esos son muchos, son unos cuantos estudios. Algunos miles por ahí. Bueno, miles, alrededor por ahí, cerca de 2000 o por ahí debe ser, ¿no? Bueno, vamos a personajes de la Biblia y estamos viendo el personaje de Salomón que nos ocupa ya hace varias semanas. Estamos ya también en la recta final de este personaje, no nos queda demasiado por ver, pero sí que algunas cosas interesantes. Hoy vamos a continuar en primer libro de Reyes capítulo 9, versículos 6 en adelante. Estamos viendo cuando el Señor se aparece a Salomón y ahí hay cosas muy importantes para aplicar en nuestra vida. Dios nos quiere hablar. Pon toda tu atención porque esto es importante, este momento es santo, es solemne. Vamos a dejar que sea Dios quien nos esté guiando en todo esto. Estoy empezando un poco más tarde de lo habitual. Me perdonáis estos minutos de retraso porque estaba reunido en una iglesia cercana en Salou con otros pastores y líderes hablando de trabajo y proyectos que tenemos. Entonces la reunión se alargó un poquito y no podía ausentarme, pero aquí estamos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio. Oramos para pedir al Señor que nos guíe. Señor, dirígenos, guárdanos para que todo lo que podamos hablar y decir en este tiempo, en este momento, venga de ti y sea para la edificación de tu iglesia. Queremos honrar tu nombre y sabemos que la mejor forma de honrarlo es obedecer tu palabra, llenarnos de ella. Eso es lo que tú nos has mandado y aquí estamos esforzándonos para conseguirlo. Te agradezco por el apoyo de tantos hermanos alrededor del mundo que están siguiendo y apoyando este ministerio, esta labor que hacemos a diario y que seguro que está siendo de mucha bendición, más allá de lo que a veces podemos ver, porque tu palabra es poderosa y cuando la predicamos y la escuchamos y la recibimos, ya nada va a ser igual, todo va a estar cambiando, porque tu palabra tiene ese poder de cambiar. Y queremos que esta noche nos hables, por eso presentamos este tiempo delante de ti pidiendo tu dirección, para que todo esté guiado por el Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, yo los bendigo en tu nombre. Y así terminamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a primer libro de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 6 al 9. En el chat en directo ha escrito Benito por duplicado. Veo un mensaje de Benito que dice buenas noches a todos mis hermanos y otro mensaje de Benito que dice buenas noches a todos mis hermanos, por si no había quedado claro. Bienvenido, Benito. Yalikatu, Rafa, saludos a todos mis hermanos, bendiciones para todos. Beatriz, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un abrazo. Ana Rita, que Dios os bendiga siempre a todos. Juan Vázquez, buenas noches, mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Un fuerte abrazo para todos. Y esos son los mensajes que hay. Espero que algunos hermanos se den cuenta que hemos empezado ya, porque anunciamos ahí que se retrasaba un poco el estudio, pero no dijimos cuánto. Leemos primer libro de Reyes 9:6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre yo echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán
a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Bien, los que escuchasteis el estudio anterior, si no yo os hago un poquito de refresco, de memoria, estuvimos viendo esta primera parte, los primeros 5 versículos. Esta es la segunda vez que Salomón recibe esta visita de Dios. Dios se aparece por segunda vez a Salomón. Si no habéis escuchado el estudio, ya sabéis que ahí lo tenéis en Facebook, solo tenéis que buscar la semana pasada y ahí vais a encontrar ese estudio que se titula Si Dios se aparece a Salomón por segunda vez, creo recordar. Entonces, en esta primera parte de lo que Dios le dice a Salomón es como todo muy positivo. O sea, Dios le dice, yo he oído tu oración y tu ruego, estoy leyendo el versículo 3. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Eso lo vimos. Te das cuenta que esto suena como hermoso, como muy positivo, pero nota, el otro día lo decíamos, que está condicionado, esto está condicionado. O sea, yo santifico la casa que has hecho. Yo moraré, dice, en ella, dice, mi nombre estará en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Todos diríamos, amén, gloria a Dios, qué bendición. Si Dios me habla así, me dice, Víctor, mira, yo voy a estar en tu casa siempre, mi nombre va a estar siempre sobre tu casa. Ahí van a estar mis ojos, mi corazón estarán ahí todos los días. Yo he oído tu oración y tu ruego, Víctor, y yo te voy a bendecir y voy a estar contigo. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Pero ya vimos la condición. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón, dice 2 cosas, integridad de corazón y equidad, y haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos. El otro día vimos esto. ¿Qué quiere decir en integridad de corazón? Porque David pecó, y fue un pecado bien feo, muy feo. Nosotros, si en mi iglesia, si en nuestras iglesias un hermano comete el pecado de David, lo disciplinamos de por vida, digo yo, no sé, igual estoy exagerando, después con el tiempo uno se rehabilita, pero la marca que te queda es para siempre. Un pecado de ese tipo los hombres no lo perdonan, lo van a tener siempre presente, siempre en cuenta. ¿Fue David íntegro? En su carne no, pero Dios dice que en su corazón sí fue íntegro. O sea, tú tienes que andar como tu padre en integridad de corazón. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es un corazón conforme al de Dios? ¿Qué es andar en integridad de corazón? Mira, como hombres vamos a pecar. Quizás el pecado puede ser a ojos de los demás así de grande como David. Pero otros a lo mejor sus pecados son como más disimulados y a lo mejor ni nadie se entera de tus pecados. Están ahí en lo secreto, en tu mente, en tu corazón. Pero delante de Dios son pecado. Y un pecado ofende a Dios en cualquier causa. No todos los pecados tienen las mismas consecuencias delante de los hombres, pero delante de Dios sí tienen las mismas consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué pecado? Cualquier pecado, sea cual sea. Tú pecas, un pecadito, es que dije una mentirijilla, ese pecado te condena para siempre. Pero si te libras de la condenación es porque crees que Jesucristo murió por tus pecados y es su sangre la que te limpia de ese pecado. Entonces delante de Dios estamos todos en igualdad. O sea, Dios no mide los pecados. A ver, ¿tú cuántos pecados cometiste? 10.890.344. No sé si tú vas a poder ser perdonado. ¿Tú cuántos cometiste? 1.000.000 menos. Bueno, a ti te vamos a perdonar. No, Dios no hace eso. Dios no mide la cantidad, la gravedad de los pecados. Él es un juez y la sentencia de esos pecados sí tienes que morir espiritualmente. Una cosa son las consecuencias delante de los hombres. De eso es de lo que Dios nos quiere librar. Pero delante de Él
Solo necesitas creer que Jesucristo murió por tus pecados y dejar que su sangre limpie esos pecados. Entonces obtienes la vida eterna, te conviertes en su hijo y Dios sabe que aún siendo hijos podemos fallar y nos podemos equivocar, pero también ese pecado va a ser limpiado por la sangre de Jesús. La maldición del pecado la vamos a sufrir delante de los hombres, como hemos dicho. Según lo que hagas siempre vas a ser el asesino, el ladrón, el adúltero siempre. Pero delante de Dios, Dios te perdonó. La sangre de Cristo limpió ese pecado. Dios te quiere librar de la maldición en esta tierra de ese pecado. Entonces, Dios ve el corazón. Los hombres vemos lo que está delante de nuestros ojos. Dios ve el corazón. Y el corazón de David era, vamos a decirlo así, era mejor que el corazón de Salomón. Por eso el llamado a Salomón es, tienes que tener un corazón íntegro como tenía tu padre. Y la segunda cosa, tienes que guardar mi palabra. ¿Recuerdas las 3 consignas que Dios le ha repetido varias veces a David? Anda en mi palabra, haz mi palabra, guarda mi palabra. Aquí Dios le vuelve a recordar, yo te voy a bendecir, yo voy a morar en medio de vosotros, mis ojos van a estar ahí, mi corazón todos los días, pero si vosotros hacéis estas 2 cosas. ¿Las hicieron? Sabemos la historia y sabemos que no lo hicieron. ¿Y qué ocurrió? Dios no cumplió su parte porque ellos no cumplieron la suya. Lo que Dios promete está condicionado a nuestra actitud. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, tienes que estar en el propósito de Dios. Dios no es un objeto a nuestro servicio. Dios no es un siervo nuestro. Dios es el Señor, es el Rey, es el Dios soberano. Somos nosotros los que nos tenemos que ceñir a Él, servir a Él, obedecer a Él. Porque Él es Dios. Esa sería la respuesta. Eso es suficiente. ¿Por qué tengo que servirle a Dios? ¿Por qué tengo que creerle y obedecerle? Porque es Dios, punto. Pero aparte de eso, que tendría que ser suficiente, tenemos el argumento. Es que si tú haces eso vas a ser bendecido. Si tú andas por tu camino, atente a las consecuencias. Vas a sufrir decepciones, fracasos, maldiciones de todo tipo. Pero si tú te metes bajo la cobertura de Dios, bajo su sombra, su protección, su dirección, su voluntad, todo en tu vida te va a ir bien. En todo vas a tener éxito. En todos tus problemas saldrás victorioso. Los problemas los tendrás, pero los vas a enfocar de otra manera porque Dios está a tu lado. Entonces podríamos decir, ¿por qué tengo que servir a Dios y aceptar sus condiciones? Porque es Dios y no tienes otra opción. Pero, aparte de eso, lo que Él hace por ti es por amor, no lo olvides. Porque Dios no nos necesita para nada. Él es completo en sí mismo, Él es autosuficiente en sí mismo. Él nos da la oportunidad de ser bendecidos. Él no te necesita. Si tú callas, las piedras clamarán. Pero Él ha querido, porque Él es amor, ha querido darnos la oportunidad de estar bajo su bendición. Ahora la segunda parte, lo que hemos leído del versículo 6 al 9, es la advertencia de si no cumples esto. Si tú te sales de mi voluntad, si tú no tienes el corazón íntegro y la equidad, y no estás obedeciendo y cumpliendo mi palabra, entonces que sepas que te va a pasar esto, va a ocurrir esto. Esto es una advertencia. Y es una advertencia con el conocimiento de causa de Dios, porque Dios conoce todas las cosas y Dios sabía lo que iba a hacer Salomón y lo que iba a hacer el pueblo. Pero el último día también estuvimos aprendiendo que Dios, conociendo el futuro, no nos revela todo para no condicionarnos. Que nadie pueda decir es que estaba ya prefijado el destino. En la Biblia, la predestinación no ocurre en base a que Dios ya ha fijado un destino y no nos queda más remedio pasar por aquello que Dios fijó. No en cuanto a tu libertad personal. Es un tema complejo y profundo la predestinación, porque existe la predestinación, sí, pero no en cuanto a lo que tú vas a decidir y no en cuanto a salvación. Cada uno tiene que decidir por sí mismo la salvación y cada uno está escribiendo su futuro. Existe predestinación, sí, en cuanto a eventos futuros que Dios ha establecido que sí os iban a ocurrir.
Ayer estábamos aprendiendo eso en la iglesia, diciendo que un día se manifestará el anticristo. Su espíritu ya está en el mundo, pero el anticristo como persona manifestada todavía no, porque hasta el día de hoy hay quien lo retiene. Pero un día Dios va a enviar a ese inicuo, va a permitir que se manifieste. Entonces hay cosas que Dios predestinó y que nadie puede cambiarlas. Dios ya tiene decidido que el anticristo se manifieste un día y que engañe a aquellos que no han aceptado la verdad. De eso vamos a hablar más el martes que viene en nuestra serie de Primera de Juan. Pero también Él tiene un día y una hora para la venida de Cristo, eso es predestinación. Hay un destino fijado, predestinado de parte suya. Para todos los que hemos creído, Dios ya tiene cosas predestinadas. Pero porque nosotros decidimos creer y nos hemos dejado en sus manos y le hemos dicho, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Entonces Dios toma tu palabra, en la libertad que tú tienes, entonces Él te escucha y ahora Él tiene la libertad de poder hacer cosas en tu vida porque tú le has dicho, hazlo, Señor. Entonces, nuestro futuro está predestinado. Tú y yo un día te puedo asegurar que estaremos en la eternidad con Dios. Eso es predestinación. Dios ya predestinó ese futuro para ti. Y dice en Romanos 8 que nada ni nadie puede cambiar eso. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te pueden separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, predestinación en eso, pero no predestinación en cuanto a como Dios sabe el futuro, Él te obliga a que ocurra como Él, no como Él sabe, no como Él fijó, hay diferencia en eso, ¿entiendes? Una cosa es decir, Dios sabe el futuro y otra cosa es que Dios decidió que el futuro fuese así. No, eso es muy diferente. O sea, Dios sabe lo que tú vas a decidir. Dios sabía que en este momento yo iba a hacer así, iba a coger el teléfono. Dios sabía eso. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Él sabe todo. Pero yo, o sea, no puedo engañar a Dios. Yo digo, voy a coger el teléfono y ahora no lo cogí. ¿Engañé a Dios? No, Dios sabía que yo iba a hacer eso. Entonces, claro, Él sabe todo. Para mí eso me crea un conflicto, porque si yo supiese el futuro, ¿no lo harías tú, hermano? ¿No cambiarías cosas? Ah, ese es un problema para el ser humano. Si yo conociese el futuro y al conocer el futuro veo cosas que me perjudican, errores que yo cometeré, malas decisiones, etcétera, como conozco el futuro, voy a intentar no equivocarme aquí, cambiar esto, cambiar lo otro, pero eso es muy complicado, es muy complejo. Pero Dios conoce el futuro, pero Él no cambia nada, solo lo conoce. A Judas, Dios no le condicionó, Jesús no lo trató mal, no le dijo, tú me vas a traicionar. Él lo anunció justo cuando Judas ya había decidido traicionarle. La declaración de Jesús en la última cena no condicionó lo que Judas iba a hacer. Recuerda eso, es un detalle muy importante. Porque si Jesús desde el primer día que conoce a Judas, todos los días le está diciendo, Judas, un día me vas a traicionar, un día tú vas a hacer esto, un día tú, está escrito, profetizado que uno de los míos, pues tú eres ese quien está escrito. Jesús habría condicionado a Judas. El conocer el futuro puede cambiarlo todo, pero Dios es sabio, Dios es justo, Dios es íntegro. Entonces Dios, conociendo el futuro, no influencia en las decisiones que tomemos. Cuando Jesús revela, uno de vosotros me va a traicionar, Judas ya lo había hecho. Ya había ido a hablar con los sacerdotes, con el sumo sacerdote. Ya había cobrado las monedas de plata. Ya había decidido en su corazón. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué has dejado que Satanás llenase tu corazón? O sea, no era, tú un día me traicionarás. No, ya lo había hecho. O sea, aún fue, el detalle de Jesús fue, aún sabiendo que Judas no se echaría atrás, pero fue como darle una última oportunidad. Fue como advertir, uno de vosotros me va a entregar esta noche. El que mete su mano conmigo en el plato, y ahí va Judas y mete la mano. Y Jesús le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó y se fue. O sea, el preconocimiento de Dios no nos va a influenciar en nada. Él va a respetar tus decisiones. Pero te he explicado y voy a insistir otro poquito en esto para que lo tengas claro, porque yo sé que a veces esto nos genera dudas. Sí, pero a veces predicamos, porque lo vemos en la Biblia,
que Dios trata con nosotros como hijos, nos puede hacer voluntariosos. ¿Qué hizo con Jonás? Lo hizo voluntarioso. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Qué hizo Dios? Trajo pruebas en su vida para que Jonás cambiase de opinión, pero no lo obligó. Dios impide cosas en nuestra vida y permite cosas en su preconocimiento. ¿Eso no es predestinación? Sí, ya te he dicho. Pero es una predestinación aceptada de nuestra parte. Esa es la diferencia. Yo ahora, desde que creí en Jesús y soy su hijo, estoy tranquilo, porque sé que ahora mi futuro está en las manos de Dios. Y Él va a permitir cosas y va a impedir cosas. Eso es predestinación, sí. Por eso dice, en los versículos que hablan predestinación, dice, fuimos predestinados en Cristo. O sea, tú una vez que estás en Cristo, ahora sí eres predestinado. Y eso me da una tranquilidad inmensa. ¿Por qué? Porque ya sé que ya no depende de mí y no depende del mundo que me rodea que yo llegue un día a la meta. Ahora ya sé que esto está en las manos de Dios porque soy su hijo. Y Él va a utilizar recursos, Él va a tratar conmigo, me va a disciplinar, me va a corregir, va a permitir tribulación, va a bendecirme en cosas, va a impedirme que me equivoque en otras, pero todo ya está controlado por Él y yo estoy tranquilo en eso. Pero es porque yo he puesto mi vida en sus manos. O sea, Dios no violenta, no es como Satanás cuando él posee a una persona, una posesión demoníaca, actúa de una forma violenta. La persona pierde el control sobre sí misma y es obligada por el espíritu inmundo incluso a hacerse daño a sí misma y a cometer cosas que la persona ya no tiene el control. Cristo nunca hace, el Espíritu Santo no nos posea de esa manera. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión. Por eso la Biblia dice que podemos contristar y apagar al Espíritu Santo. Porque Él no viene y de una forma violenta toma el control de nuestra vida. No, Él lo hace como un Padre amoroso. Trata con nosotros con amor, con paciencia. Él nos espera, Él nos va moldeando. Y terminaremos donde Él dijo, porque somos sus hijos, pero porque nosotros le dimos ese derecho. Él nos hizo libres. Él no violenta a nadie. Él ha hecho al ser humano libre, libre albedrío. Cada uno decide en su vida. Ese es nuestro Dios. Ese es un Dios justo, ese es un Dios de amor. No como algunos en la humanidad lo ven, no entendieron, no conocen a Dios, juzgan a Dios sin saber quién es Dios. Nosotros lo hemos conocido. Ahora estos versículos que hemos leído son la advertencia. Esta advertencia no es condenatoria. No es diciendo, yo sé que vais a hacer esto. No, Dios no dice, yo sé. Él les dice, si os apartáis de mí, si os volvéis obstinados, si hacéis esto, entonces ocurrirá esto otro. Dios podía haberles dicho, va a ocurrir esto. Algunas profetas lo anunciaron. ¿Pero por qué? Porque, como he dicho antes con Judas, porque el pueblo ya decidió. Entonces vino el juicio de Dios, el anuncio del juicio de Dios. Y hasta el último momento se podían arrepentir. Dios espera hasta el último segundo. ¿Qué pasó con Nínive? Jonás hizo eso. Jonás tuvo que ser tratado por Dios. Finalmente cambió su opinión y fue. ¿Y qué hizo en Nínive? Anunciar. Dios va a destruir Nínive si no os arrepentís. Había un anuncio de destrucción, una profecía. Nínive será destruido. Todos morirán si no os arrepentís. Si os arrepentís, Dios os perdonará. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó a todos. Por cuanto se arrepintió Nínive, yo no voy a traer la destrucción sobre ellos. Nínive fue rebelde hasta ese instante. Un día antes de ser destruidos se arrepintieron, es suficiente para Dios. Dios los perdona. Salomón e Israel están recibiendo esta advertencia. Si ellos se hubiesen arrepentido, no habría pasado lo que ahí dice. ¿Qué dice ahí? Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, ¿cuál es la advertencia? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. La primera parte del anuncio que en esta segunda aparición es positiva. Yo voy a estar con vosotros, yo os voy a bendecir, mis ojos van a estar sobre vosotros siempre, mi nombre estará siempre
Sí, pero tenéis que guardar, porque si no lo guardáis, ahora viene la advertencia. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Una promesa positiva es seguida por una promesa negativa, condicionado. ¿Depende de quién? ¿De Dios? No, de las personas, de nosotros. Si Salomón o sus descendientes se apartan de seguir a Jehová, Dios promete actuar en consecuencia. Hermanos, eso es para tu vida hoy exactamente igual que en ese tiempo, exactamente igual. Diferencia, o eres hijo de Dios o simplemente estás simpatizando con la fe. Asistes, escuchas, participas, pero nunca naciste de nuevo. La advertencia viene para los dos casos. Si tú nunca te humillaste delante de Dios y pusiste a Jesús en el trono en tu vida, hazlo, porque la advertencia para ti es esta. Un día puedes terminar en el infierno, en el lago de fuego. Si eres hijo, la advertencia también en otra dirección. ¿Cuál es la advertencia? Si eres hijo, seguirás siendo hijo siempre, pero Dios va a tratar contigo. El principio en el Nuevo Testamento es que vas a recoger lo que siembres. O sea, no por ser hijo de Dios, Dios te va a proteger de todo, te va a mimar, te va a evitar de las consecuencias. Dios no es así. Por amor, Él va a dejar que sufran las consecuencias de tus actos. Y por amor, Él te va a disciplinar. No olvides el anuncio del Señor, que Dios dice que azota a todo aquel que tiene por hijo. Castigo. ¿En base a qué? En su amor. Cambiar nuestra actitud equivocada, disciplinarnos. Dios disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces esta advertencia es para nosotros y para los que no creen. Para nosotros, si tú te apartas de mis caminos, si no tienes mi palabra todos los días como lo más importante en tu vida, entonces yo voy a tratar contigo. No te va a echar al lago de fuego porque eres hijo. A los que no creen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo está condenado. A los hijos, si me eres fiel, serás bendecido y Dios te va a usar. Si eres infiel, si te vuelves rebelde, si pecas contra Dios, Dios trata contigo con disciplina, con pruebas, con tribulaciones. Y a Dios no le tiembla la mano. Dios actúa con toda su firmeza, con todo el amor que te tiene. Y a veces eso nos va a doler, porque cuando tú disciplinas a tu hijo, duele. A tu hijo no le gusta la disciplina. A nosotros no nos gusta ser disciplinados. Pero si es necesaria, el Padre justo y amoroso actuará con todas las consecuencias. Seguro que, no sé si tú en tu experiencia lo puedes vivir, y si no, seguro que conoces familias donde los padres fueron demasiado suaves, toleraron todo, aceptaron las decisiones equivocadas, y tú observas sus hijos como son irrespetuosos, no creyentes, hablan mal, son con actitudes déspotas, etcétera, etcétera, y tú dices, no, pero ¿por qué esos hijos, esos adolescentes, esos jóvenes se comportan así? ¿Quién tiene la culpa? Ellos, pero sus padres, ¿cómo los educaron? Yo conozco casos de familias que han dejado de ir a la iglesia porque un hijo jovencito decía, no, yo no quiero ir. Ah, pues no vamos. Tú no puedes ceder al chantaje de un niño. Si es un menor, si es un hijo tuyo, está bajo tu tutela, tu responsabilidad, y tú eres responsable de lo que le enseñas, de lo que le educas, de lo que le transmites. Y los valores que le tienes que transmitir tienen que marcar su vida para siempre. Porque si tú cedes a ese chantaje y un día tu hijo simplemente renuncia a Dios y se pierde para siempre, tú vas a tener mucha responsabilidad en eso, piénsalo. Algunos padres son demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado frágiles. Ay, no quieren la confrontación, no quieren enfrentar el problema, no quieren la discusión, y ay, no pasa nada, y relajan. Eso no es fruto del amor, eso es debilidad. Y en ese caso siempre las consecuencias son muy graves. La disciplina necesaria, siempre con amor. No disciplina porque tuve un mal día y ahora voy y me desquito y me desahogo con mis hijos. No, ni mucho menos.
¿Qué dice más ahí? Y en esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. O sea, primero dijo, yo estaré ahí siempre. Pero si tú no tienes un corazón íntegro y no guardas mi palabra, no obedeces mi palabra, esta casa se va a quedar vacía. Yo la voy a quitar de delante de mí. Dios contesta la oración que Salomón ha hecho en el versículo anterior, en el 8. Eso lo estudiemos un poquito más atrás. Estuvimos viendo lo que oraba Salomón. ¿Qué oraba? Señor, que tú siempre estés presente en nuestras vidas, que tú llenes esta casa, que la santifiques, que no sé qué. Dios está respondiendo a la oración que Salomón ha hecho. Dios promete, yo estaré ahí, pero es una promesa con condición. Dios bendice el templo. Él lo llena con su gloria y su presencia. Pero Él va a quitar ese templo de delante de su presencia, de delante de su vista, si los reyes de Israel y el pueblo de Israel le dan la espalda a Dios. Con un templo tan glorioso, tan magnífico, tan especial, Israel realmente se olvidaría de Dios, le daría la espalda a Dios. ¿Puede caber en la mente de alguien que prefieras echar a Dios a un lado para ponerte a adorar a ídolos falsos? ¿A qué te cuesta creer eso? Bueno, pues cuidado, porque a veces nosotros lo podemos estar haciendo. Rechazamos a Dios, o sea, a sus cosas, para ocuparnos en cosas mundanas, en cosas vacías. No estamos juzgando a Salomón y a Israel, porque si no nos estaríamos juzgando a nosotros mismos. Estamos tomando en cuenta su testimonio para ver reflejado que nosotros podemos cometer lo mismo y ser muy prudentes y cuidadosos. Porque en el momento que tú le das la espalda a Dios y el lugar que tiene que ocupar Dios en tu vida lo está ocupando el internet, el entretenimiento, la diversión, el pecado, no sé qué, si tú le robas a Dios el tiempo que le tienes que dedicar, los objetivos que tienes que tener en tu vida, si tú has alterado tu orden de prioridades, tus valores, y Dios no está en el primer lugar. El domingo estábamos hablando de lo que cuesta seguir a Jesús. El precio a pagar es que Él tiene que ser lo primero en tu vida. Si Dios no es lo primero en tu vida, tienes un problema. Y si eres hijo, Dios va a tratar contigo en ese problema. Si tú estás fallando en eso, Dios no mira para otra parte. Él va a actuar en consecuencia contigo. Y Él te va a afligir y te va a moldear y va a cambiarte. Mira, nosotros, hoy aquí donde tú estás, donde yo estoy, tú puedes hacer como yo. Yo puedo mirar para atrás en mi vida. Puedo mirar a mis inicios en Cristo cuando era un adolescente. Y puedo, en un momento, puedo recordar la trayectoria hasta llegar hasta aquí, hasta hoy. Y te puedo decir, Dios me disciplinó muchas veces. Pasé por tiempos muy duros. Puedo ver que en mi vida tuvieron que ocurrir cosas, me tuve que ver metido en problemas, tuve que llegar a lamentarme de mi vida y desear hasta morirme. Tuve que atravesar valles de sombra de muerte. Pero mirando atrás desde mi perspectiva, tengo que reconocer que Dios estuvo obrando en todo eso. Si no hubiese pasado todo eso, sinceramente no sé dónde estaría hoy. Igual no estaría aquí predicando la palabra de Dios todos los días. Igual estaría en una mega iglesia hablando de riquezas y de que somos hijos de Dios y la prosperidad. Yo qué sé, o estaría hablando de psicología y metafísica y no sé cuántas historias. No lo sé. Sé que soy el producto de lo que Dios ha tratado conmigo desde que me convertí. Seguro que tú puedes reconocer eso en tu vida, ¿verdad? El camino podría ser más fácil, evitar muchos sufrimientos, pero depende de nosotros, no depende de Dios. Depende de mi actitud, de mi dureza, de mi rebeldía y por lo tanto del trabajo que Dios tiene que hacer en mí para llevarme a donde Él quiere. Y nunca bajemos la guardia, porque no creas que ya porque andé todos estos años y Dios me trató ya está todo hecho. No, el que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Nunca pierdas el temor en Dios de relajarte, de ceder. Por eso hay un llamado constante a velar y estar firmes, a perseverar en todas estas cosas, porque a la que te relajes un poco, esto es una guerra y el enemigo te va a dar con todo. Te van a venir los golpes por todas partes y vas a caer y vas a tener que lamentar.
no te descuides, no te separes de Dios, no te relajes en llenarte de su palabra todos los días. De eso depende todo lo otro. Dice ahí, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo dice. Cualquiera que pase, versículo 8, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Bajo este antiguo pacto, Dios prometió el utilizar a Israel para exaltarse a sí mismo como Señor en medio de las naciones. Ese era uno de los propósitos de haber escogido a un pueblo, para darse a conocer al mundo a través de un pueblo. Dios prometió a Israel utilizarlo de esta forma, condicionado sí, si Israel obedece. Entonces Dios los iba a bendecir tanto que las demás naciones iban a reconocer que la mano de Dios está sobre Israel. Fíjate hasta qué punto la bendición de Dios en obediencia fue tan grande que aún después de que Israel le dio la espalda a Dios, hasta el día de hoy lo están haciendo, pero hasta el día de hoy Israel vive del rédito de cuando fueron fieles. Porque Israel, aún en su rebelión contra Dios, aun cuando Dios se apartó de ellos, puedo asegurarte que siguen siendo una nación especial en la tierra. No vas a ver paralelismo con otra nación. Una nación pequeña, es un trozo de tierra en el planeta, y está en las noticias de en todas partes. Hay israelitas de renombre en cualquier materia, en cualquier ciencia, en cualquier arte, en la economía siempre han sido un pueblo que ha destacado, etcétera, etcétera. O sea, están arrastrando la bendición que perdieron, pero fue tan grande el haber sido escogidos por Dios y que Dios estuviese con ellos y los bendijese, fue tan grande que hasta el día de hoy Israel sigue siendo un pueblo especial. Dios escogió ese pueblo, lo llenó con la gloria de su presencia. Ahí estaba Dios, el Dios del universo, manifestándose en un pueblo para que todas las naciones pudiesen conocer. Y las naciones se asombraban, la fama de Israel les precedía donde quiera que fueran. Cuando entraron a Canaán y para conquistar la tierra, ¿qué les dijo la prostituta de Jericó, Rahab, a los dos espías? Jericó ha desfallecido de miedo delante de Israel, porque hemos oído lo que Dios ha hecho con vosotros. Lo que hizo cuando cruzasteis el Mar Rojo con el ejército de Faraón. Lo que hizo con los reyes que os atacaron ahí. El mundo reconocía que Dios está con Israel. Y tenían miedo de enfrentarse a ellos. Tenían temor. Por eso ahora dice que Israel, si Dios se aparta de ellos, se van a convertir en burla de todos los pueblos. ¿Qué van a hacer ahora los pueblos? ¿Dónde está vuestro Dios ahora? ¿Qué pasó? ¿Dios se ha olvidado de vosotros? Vaya, parece que ahora ya Dios no está ahí, ¿no? Claro, se van a convertir en burla. Ahí lo dice el versículo 7, Israel se convertirá en burla de las naciones y en un ejemplo y un proverbio de un desastre repentino. Bueno, hermanos, a veces vivimos como eso, de rédito, como Israel. No, somos el pueblo de Dios. Ah, no, yo soy hijo de Dios. Soy miembro de una iglesia, llevo no sé cuántos años como creyente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya puedo vivir la vida como me dé la gana? ¿Decido las cosas sin tener a Dios en cuenta? Sé que mis prioridades tendrían que ser la iglesia, las reuniones. Todos los días tenemos una reunión estudiando la Biblia. ¿Eso es tu prioridad? Yo a veces os digo, mira, tú puedes decidir, no tienes por qué estar obligado aquí escuchándome a mí. Pero también te voy a decir, no soy yo, yo me pongo delante de Dios con todo el temor a Dios y yo entiendo que ya no soy yo, Víctor. Esto es algo que Dios nos llevó a ello. Yo sé que Dios está obrando aquí. Y yo, porque me pongo en sus manos y le pido, Señor, que no sea yo, que seas tú hablando por mí, y nuestro propósito es este, y abrir la Biblia,
Yo puedo saber lo que yo estoy haciendo, no sé lo que hacen otros predicadores, no veo sus corazones, pero yo te puedo decir, aquí vas a estar escuchando lo que Dios quiere decirte. Y otra cosa, como iglesia, necesitamos estar en la misma sintonía. Si Dios nos está diciendo algo como iglesia, y hablo como iglesia local, pero también como iglesia internacional, de alguna forma espiritual y milagrosa Dios nos ha unido a través de este medio, ¿no? Entonces, Dios trata con el individuo, pero trata con el grupo. Entonces yo a veces estoy predicando o enseñando algo y estoy pensando en mis hermanos que no están ahí reunidos, o en los hermanos que no escucharán eso, y me lamento, pienso, vaya, Dios nos está diciendo algo importante como iglesia, como el conjunto de creyentes que nos reunimos, y creo que es muy importante, y pienso, qué pena que alguno no esté escuchando esto, porque Dios trata, repito, con nosotros de forma particular, pero también lo hace de forma grupal. Yo no sé lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero tiene planes para nosotros individuales y en grupo también. Dios nos sorprende muchas cosas. ¿Quién sabe lo que Él va a ir haciendo? Yo no voy a provocar nada, pero Dios es quien hace las cosas. Tenemos siempre que estar dispuestos. Pero hermano, tienes que tener la sabiduría de actuar, de comportarte y de obrar de la manera conforme a la voluntad de Dios. Y todo eso parte de esta base, el fundamento, la base es esto, la palabra de Dios. Si tú no le buscas todos los días en su palabra, si tú no te llenas de su palabra, si no comes su palabra, si no te apropias de estas promesas y te esfuerzas en cumplirlas, todo lo demás, ¿qué es? Religión, pura religión. Actos externos de manifestaciones, de... No, esta es la base. Si tú no tienes la palabra de Dios morando dentro, entonces no vas a pensar como Dios. Si tú tienes, Pablo decía, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Jesús decía, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. O sea, si no te llenas de sus pensamientos, de sus palabras, será tu mente natural y carnal la que dominará en tu vida. No andarás conforme al espíritu, andarás conforme a la carne. Estamos unidos en un mismo espíritu. Estamos unidos en la palabra de Dios. Si no, cada uno irá por su lado. Uno tendrá una opinión y otro tendrá otra. Uno pensará, no, yo creo que la iglesia tenemos que hacer esto. Otro pensará, no, yo creo que tendríamos que enseñar otra cosa. Y algunos hacen eso, enseñan metafísica, psicología, prosperidad, y enseñan a cada uno lo que le parece, milagros y no sé qué. Y la palabra de Dios tiene un mensaje único. Tendría que ser el mismo para todos. No tendría que haber diferencias, porque es una palabra, es un Señor, es un espíritu. No hay otra cosa. No es fácil, por eso necesitamos estar en la sintonía de Dios. Porque si no somos individuos, cada uno con opiniones distintas, con sensaciones y sentimientos distintos, y cada uno andaremos por nuestro lado. Y el reto de Cristo para su iglesia es que seamos uno como Él es uno. Y eso solo es posible si cumplimos con su palabra, con sus propósitos. Amén, hermanos. Bueno, ahí los hermanos están ahí. Alejandra dice amén. Alejandra, estoy orando por ti. Todos los hermanos nos apoyamos así unos a otros. Miguel Torres, yo sé que él ora por mí y oramos los unos por los otros. Yo oro por ti también y los demás que están aquí más cerca, y Juan Vázquez, que nos vemos, y todos. ¿Te das cuenta que Dios nos ha unido en esto? No nos conocíamos hace un tiempo, ahora nos conocemos, pero no solo nos conocemos, tenemos un mismo sentir en Cristo. Cuando ahora Dios nos está hablando, no le está hablando a uno, hay otro, nos está hablando al conjunto, al grupo que estamos ahí conectados. De pronto nos convertimos en una realidad, en ese milagro de Dios de que somos iglesias. Aparte de que tú te estés congregando en tu iglesia local, pero resulta que Dios nos conecta de esa forma sorprendente que sobrepasa nuestras posibilidades humanas, y Dios permite que nos sintamos parte de una iglesia universal, en el nombre del Señor. Aquí no hay intereses ningunos humanos. O sea, no es un interés de un pastor que yo quiero tener la iglesia más grande, más bonita, y así tengo más ofrendas. No, esto es para la gloria de Dios. No lo hemos buscado nosotros. Dios nos lo ha puesto delante y nosotros lo estamos disfrutando. Y todo tiene que ser para edificación de la iglesia, no para división. No podemos obrar para dividir, tenemos que obrar para construir,
para edificar, para seguir adelante. Yo te apoyo y te ayudo a ti en lo que tú necesitas, tú me apoyas y me ayudas a mí en lo que yo necesito. La bendición siempre tiene que ser mutua. Amén, hermanos. Bueno, ahí veo los amenes de cada uno y esa sintonía en la que nos encontramos. Este resto del capítulo lo podemos ver así rápidamente porque en Reina Valera el título que pusieron es Otros hechos de Salomón. Y entonces ahí se nos habla de más proyectos de construcción de Salomón. Quiero que notes que el tema, lo importante, es lo que hemos estado viendo. Y esto es información. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creyentes se saltan el mensaje y leen, y aconteció que al cabo de 20 años, estoy leyendo el versículo 10, aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y su palacio, recuerda, 7 años para construir el templo, 13 años para construir su palacio, se esmeró mucho más en su palacio, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Quiero recordarte que la Biblia nos cuenta la historia tal como sucedió. O sea, no quiere decir que todo lo que la Biblia cuenta es amén, gloria a Dios, aleluya. No, si la Biblia te cuenta que Judas fue y se ahorcó, no es gloria a Dios, aleluya, es cuidado, tengamos prudencia. Veamos que hasta los más íntimos de Jesús pueden terminar muy mal. Si la Biblia te cuenta que Saúl se suicidó, no es para decir, bueno, gloria a Dios, nos podemos suicidar nosotros. No, la Biblia te cuenta la historia tal como ocurre y tú disciernes lo que estaba aprobado por Dios y lo que no. Y en cuanto a Salomón, su riqueza, su fama, su fortuna, no es que Dios está diciendo, mira, estoy orgulloso de mi hijo Salomón, que se ha casado con 1000 mujeres, es un tipo que, bueno, es todo un ¿cómo se llama esto? Un playboy, es todo. No, Dios no presume de eso, de Salomón. No, Dios le va a reclamar, el capítulo 10, vamos a ver cómo Dios le va a hablar muy duro a Salomón. Entonces la Biblia nos cuenta, lo digo porque algunos leen esto, y Salomón construyó y tenía el oro, y su fama llenaba toda la tierra, y la reina de Saba también está ahí a continuación, en el capítulo siguiente, vino a verlo en un viaje de 2500 kilómetros y le trajo más oro y más presentes, y algunos dicen, gloria a Dios, aleluya, reclamamos en el nombre de Dios las riquezas de Salomón para nuestra vida. No, no dice eso la Biblia. La enseñanza está en lo que hemos visto. Ahora nos habla de los hechos de Salomón, de las cosas que él hizo, pero aquí puede haber algo bueno y puede haber también mucho malo. Por eso el discernimiento de cada uno. Este Hiram le dijo a Salomón, sí, yo te voy a dar toda la madera, el oro, los recursos que están en mi mano, los trabajadores, todo. Y Salomón le prometió, yo te voy a recompensar. Y Hiram dijo, lo que tú quieras. Pero parece que tampoco era exactamente así, porque no fue por amor a Dios, aunque ahí estuvimos leyendo que Hiram reconoce al Dios de Salomón, sí, porque esto es para Dios y no sé qué. Pero hay interés detrás, porque ahora Salomón le da 20 ciudades. Dices, hombre, no era Jerusalén, no era... Hombre, si Hiram estaba esperando las ciudades más esplendorosas y más de esto en recompensa... Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro, de ciprés y cuanto oro quiso. O sea, la ciudad prominente era una ciudad próspera, la de Hiram. Actualmente sería el Líbano, hoy. Esa tierra sería la tierra del Líbano. Y Salomón le regaló 20 ciudades. Hombre, a mí no me han regalado nunca una ciudad, ¿no? No la quiero, tampoco. ¿Para qué quiero yo una ciudad? Pero por hablar, ¿no? Pero para Hiram esto no era bueno. Hiram sí era un amigo, fue amigo de David, es amigo de Salomón, pero aquí están siempre esos conflictos. Somos amigos, somos hermanos, hay confianza, pero a la hora de la verdad me has dado lo que te sobraba, te has aprovechado de mí.
a veces esos negocios familiares, cuidado con ellos, ¿no? Resulta que no le gustaban las ciudades que le habían dado. Es posible que fuesen ciudades que Salomón dijo, ¿qué le doy a estas ciudades, no? Bueno, la transición estaba decidida. Salomón era un sutil comerciante, era muy inteligente, hacer pactos, negociar, gracias a eso se está haciendo tan rico, y tomó lo mejor de Irán para construir su palacio y el templo, y al parecer lo que le da a cambio son ciudades, vamos a decir, insignificantes, sin grandes riquezas. Entonces, pero por otro lado piensa, para pagar el oro que Salomón ha recibido y la madera que ha recibido, él ha hipotecado 20 ciudades. Algunas traducciones dicen colonias. Al decir ciudades te puedes imaginar lugares muy grandes. No tenemos esos datos. Pero vamos a ver el fondo de esta enseñanza, ¿no? Está claro que Irán considera que las ciudades no son lo que él esperaba, él quería más. Y se burla de Salomón por darle estas aldeas. Dice la palabra que usa ahí, son buenas para nada, viene a decir. O sea, le pones en sobrenombre Kabul a las ciudades, que significa literalmente bueno para nada. Estas ciudades son buenas para nada, no sirven para nada. Y él está disgustado. Pero Irán prosiguió con ello, con buen humor, y le envió a Salomón 120 talentos de oro. Un talento, calculado en lo que hoy en día está el precio del oro, lo que Irán le da a Salomón fueron aproximadamente unos 50 millones de euros, aproximadamente. Bueno, vemos aquí como una actitud, ¿no? Por un lado Salomón negociando con ciudades, yo te doy estas ciudades, eso es lícito, en las ciudades vive gente, ¿no? Por otra parte el otro burlándose, pero bueno, venga, va, te doy 50 millones. O sea, son cosas extrañas, negocios de Salomón y de esta gente. No le gusta. Hemos tenido un pequeño corte y yo he aprovechado para beber un poquito de infusión. Y eso ya es que me está pidiendo el reloj que vamos a tener que ir terminando. 2 minutos y termino. Ahí dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso, versículo 15. Salomón levantó esta gran leva, ¿qué es una leva? Bueno, eso, recolectar hombres, personas, para grandes proyectos de construcción. La arqueología moderna es testigo de los ambiciosos y éxitos proyectos de construcción de Salomón. Ahí dice en el versículo 15, dice, Salomón impuso esta leva para edificar la casa de Jehová, para su propia casa y Milo. Milo, el término hebreo de Milo es probablemente un nombre para la prominente fortaleza que está cerca del templo y del palacio. Sin embargo, es posible que describa una terraza arquitectónica y fuente junto a la cuesta noreste de la colina oriental de Jerusalén, la ciudad de David. Habla de Azor, de Megido, de Gezer. Estas eran 3 ciudades fortificadas muy prominentes en los días de Salomón. Y trabajos recientes de arqueología han demostrado que estas 3 ciudades tenían ciertas características en común, así como que fueron construidas en el mismo momento, con un mismo propósito. Hay peculiaridades que tienen en común, o sea que la arqueología va confirmando los datos que la Biblia nos da. Azor está estratégicamente colocada al norte, 3 millas al norte del mar de Galilea. Megido era la gran fortaleza que controlaba los pasos principales en el llano de Sarón y hacia la costa. Gezer, en el camino de Jope a Jerusalén, ha sido una poderosa ciudad cananea. Y así todos estos datos, todas estas ciudades, estas fortalezas, estas construcciones, Salomón seguía adelante construyendo y haciendo grande el reino, utilizando mano de obra de esclavos cananeos. Y bueno, lo voy a dejar ahí. El próximo día retomamos el final de este capítulo. Os comento esas expediciones navales en busca de oro y para traer más oro a Jerusalén. Ahí ves ese espíritu de ambición, no se conforma con lo que tiene, quiere más, quiere más, quiere más. ¿Te acuerdas de la petición de Salomón?
Dame corazón entendido para saber juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. ¿Para qué está usando su sabiduría? Para enriquecerse, hacerse muy famoso y conseguir abundando más y más en los bienes materiales. De viejito se dio cuenta de su error y dijo: todo lo que he conseguido fue vanidad de vanidades. Llegaremos a eso también, pero hoy ya terminamos, nos despedimos. Empezamos un poquito más tarde y terminamos un poquito más tarde de lo habitual, pero en mi reloj leo que llevamos 58 minutos y 20 segundos de estudio bíblico. Así que, hermanos, nos despedimos y mañana jueves, si Dios lo permite, seguiremos aquí en este punto hablando un poquito más de Salomón. Espero que Dios te permita que mañana nos volvamos a conectar. Un abrazo muy grande, que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.